Sin embargo, la realidad es muy otra. Como no los comprendemos, sobre todo en el trato que nos dispensan, no los amamos, pues quisiéramos que ellos fueran igual que nosotros. Estamos muy acostumbrados a querer, a tener cariño con condiciones, exigiendo un comportamiento de reciprocidad al trato afectivo que nuestra muy extraordinaria persona se digna en otorgar. Y quisiéramos que los demás fueran tan considerados y maravillosos como nosotros, es decir, con el mismo nivel del ser que nosotros tenemos. Recordemos que si es un deber amar a nuestros enemigos, con mayoría de razón debemos amar a nuestros maestros, que nos enseñan a querer y perdonar a nuestros enemigos. Pero la realidad es muy diferente. No los comprendemos ni los queremos, pues no seguimos realmente su enseñanza, sino que la tenemos como un adorno, y quienes tienen la dicha de tener trato personal con ellos, lo consideran como una medalla más de su extraordinaria vida. Así, debido a nuestro corazón de piedra, normalmente desaprovechamos, cada quien a su nivel, la oportunidad que tuvo el maestro Samael ante el ángel Baruch. Comprendí que estaba metiendo la pata y que la estaba metiendo hasta abajo. Entonces no me quedaba más que pedir perdón, no más. Sí, francamente humillado, postrado en tierra, me prosterné, mordiendo el polvo y pidiendo 50,000 perdones habidos y por haber. Perdonadme, no vuelvo yo a tener esa clase de pensamientos, y 50,000 cosas más. Aquel venerable se envolvió en su manto de púrpura olímpica, inefable. Luego me bendijo, me dio la bendición gnóstica, y después de bendecirme habló con una perfección única y me dijo: estáis mal acompañado. Se refería a los yoes que cargaba dentro, que no eran unas mansas palomitas. Y luego me dice, además: hubo un poco de falta de respeto, pero mientras el amor persista, todo está bien. El amor todo lo puede. Yo quedé inclinado, prosternado, reconociendo mi metida de pata hasta el fondo. No me quedaba más remedio, humillado pues, me bendijo y se fue. Por tanto, a pesar de nuestra mala compañía, mientras tengamos cariño a los maestros de la Blanca Hermandad, tendremos una oportunidad de esperanza. Al final de cuentas, los maestros caminan solos y algunas veces les hacemos compañía, por un rato y por un trecho, en ese sendero que tienen trazado desde el principio de los tiempos. Ellos sí tienen en su corazón, en su mente y en su alma el amor al Padre por sobre todas las cosas, cueste lo que cueste y suceda lo que suceda, y al prójimo como a sí mismos. Por tanto, dedican todas sus fuerzas, todas sus energías a su altísima adoración al Padre, y no las malgastan torpemente en cuestiones egoicas. Su contacto con la maquinaria de la relatividad, la manifestación o prakriti, es para servir a la humanidad, para que cada individuo pueda regresar a su Padre interior profundo. Bendito sea el Señor Metratón, ángel de la presencia, que siempre está viendo el rostro del Altísimo, presencia de todas las presencias. Subtítulo: Una estrella en el pantano. Podemos afirmar que nuestra venerada maestra no fue una flor en el pantano, sino una verdadera estrella que descendió al pantano de esta humanidad, que se revuelca en el lodo de las tinieblas del quinto Kali Yuga, el más burdo, abyecto y tenebroso de todos, según afirmaba el maestro Samael. Así que descendió esa gran estrella de la constelación del dragón, donde oficia el tribunal del karma, según afirma el maestro en su obra Voluntad Cristo, para encarnarse con el fin de cumplir su misión de preparar y levantar al Kalki Avatara de la nueva edad de Acuario. Al efecto, a través de innumerables reencarnaciones, ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Recordemos que el propio maestro Samael afirmaba que ella nunca había caído, por lo que, con su piedra viva, ha estado presente apoyándolo, levantándolo siempre, hasta el momento preciso de lograr la purísima concepción del parto alquímico de esa maravillosa encarnación de Vishnu.
el Buda Maitreya, el Kalki Avatara de la nueva era acuaria. Salve Maitreya, que significa aquel cuyo nombre, entre paréntesis verbo, es bondad. Maestra, muy especial debe ser quien logra levantar a un Kalki Avatara, es decir, el que anuncia los tiempos del fin. Precisamente estos han llegado cuando los estamos viviendo. En verdad que debe ser una estrella muy distante y muy sacrificada la que venga a gestar un Kalki Avatara en este planeta karma de los mundos, equivocación de los dioses, es decir, lo peor del cosmos. Si como dijo el maestro que cada uno de nosotros viene de una estrella y que hay tantos padres como estrellas en el firmamento, en verdad que debe ser una estrella excepcional, de excepcional brillo, la que se encarnó en la esposa sacerdotisa madre alquímica del venerable maestro Samael Aumbeor, Buda Maitreya Kalki Avatara de Acuario. Ciertamente esa estrella llamada Litelantes descendió a estos oscuros parajes y rescató a la gnosis ancestral, cuando la despertó dentro de su esposo sacerdote Samael Aumbeor. Y descendió a nosotros una maestra cristificada, la Virgen del Tribunal, la que nunca lanzó su piedra al agua, la que vive tomando cuerpos para ayudar a los que no se dejan ayudar. Y convivió con nosotros, bromeó, nos alegró la vida, nos enseñó y nos amó como ninguna otra persona nos ha amado. Subtítulo: Los viajes con la maestra. Algo digno de memorarse son los viajes con nuestra bien amada maestra, quien nunca se quejaba de lo largo del camino y podía dormir sentadita sin ningún problema, lo que normalmente hacía por ratitos. No se quejaba del calor ni del frío y procuraba prevenirse para ambas cosas. Comía en cualquier fondita del camino, con la condición que estuviera limpia. No reclamaba la modestia de algunos sanitarios. Tampoco iba corrigiendo el estilo de manejar del conductor. Era una verdadera delicia viajar con ella. Para quien gustase de la velocidad no tenía problema, pues a la maestra le encantaba la velocidad. Luego reclamaba que tanto Osiris como mi persona ya no corríamos como antes. Prefería 1000 veces viajar en automóvil. Decía que en el avión no le gustaba porque lo subían a uno y lo bajaban a uno como si fuera un saco de papas, y que a ella le gustaba ver el camino, el campo, los animalitos, la naturaleza. Sin embargo, cuando no había más remedio, viajábamos por aire. Curiosamente, no se le tapaban los oídos en los aviones, por lo que le bromeaba y le decía que como ella volaba desde los 13 años, no le afectaban las alturas, y así departíamos alegremente mientras transcurría el viaje en los monótonos aviones. Además de gustarle los viajes por tierra, aprovechaba muy especialmente para visitar los grupos, llegando de sorpresa, pues en tales casos no acostumbraba anunciar su visita. Muchos instructores, sobre todo los sencillos, sin grandes estudios universitarios, la recibían con respeto y cariño. Otros se sentían sorprendidos y molestos porque creían que vigilábamos su muy grande y honesta personalidad, reaccionando en algunos casos patológicamente. Con todo esto, la maestra se divertía sobremanera, especialmente con las reacciones de los instructores y los grupos en general, por aquel entonces se dirigía a la persona que coordinaba a los instructores y le decía: si no visitas los grupos nunca vas a saber en verdad cómo andan, pues cualquier instructor te puede engañar por el teléfono o con los informes escritos. Muchos, en efecto, declaraban tener más estudiantes de los que realmente había. En fin, fue una viajera incansable que en todos los foros ratificaba continuamente la enseñanza de su esposo, especialmente con su propio ejemplo. En cada viaje nos daba sorpresas inimaginables, como sucedía cada vez que visitábamos Grecia. Por cierto, Grecia era el país al que más le gustaba viajar. Decía que le traía viejos recuerdos, tanto en Atenas como en Eleusis y Delfos. Disfrutaba sobremanera. Después de Grecia, lo que más le gustó, mucho más que Egipto, fue Petra, en Jordania. En ese viaje no tuve la suerte de acompañarla,
bendición que sí tuve a partir de su segundo viaje que hizo allende el Atlántico. También se alegraba cuando íbamos a Cataluña, a Montserrat, no tanto en Roma, contrario a lo que pudiera pensarse, por recordarse como Calpurnia. Para eso prefería Florencia, donde el abuelo alguna vez fue regente y protector de las artes. Ahí tenía mejores recuerdos. Asimismo, le gustó Venecia, donde el abuelo fue un gran comerciante. Pasaban pues hechos extraordinarios en los viajes que hacíamos con nuestra recordada maestra, como sucedió cuando su hijo Ciris nos acompañó a aquella gira por Europa y nos mostró el lugar donde éste falleció en un naufragio, cuando en esa encarnación de Grecia también era su hijo, precisamente frente al templo de Sonión, por llevarle comida al abuelo, donde se encontraba haciendo oración por varios días. Entonces tuvo la pena el maestro de ver morir a su hijo devorado por el mar. Muchos otros recuerdos de Italia, Francia, Holanda y España estuvo generando nuestra amada maestra en ese viaje. Por cierto, que en uno de esos viajes mostró que mi persona había sido hijo suyo y del abuelo en muy variadas encarnaciones, en Europa, América, África y Asia. Solo que siempre fui muy rebelde y me iba de casa normalmente a los 16 años. Esto lo dijo en repetidas ocasiones, incluso a sus hijos, a quienes afirmó que mi persona había sido varias veces su hermano mayor, y aquí dejó constancia de este hecho, pues quizás explique muchas cosas. Así que, como ella solía decir, gústeles o no les guste, la realidad es esa, y quien quiera investigarlo, que lo investigue, si así lo desea. En cierta ocasión que visitamos la Acrópolis de Atenas, en un momento en que nuestros acompañantes se descuidaron y pudo hablarme en privado, me dijo que en una pequeña placa, casi oculta a la vista y al ras del suelo, decía un nombre, lo que en efecto pude verificar. Enseguida me hice la siguiente pregunta: ¿de dónde sabe griego la jefita? Si bien tampoco mi persona lo sabe, pero puedo leer las letras del alfabeto griego, pues todavía recuerdo algunas etimologías, gracias a lo cual corroboré su dicho, pero la jefita según esto apenas sabía leer el castellano. Después me hizo ver que ese era un nombre que ella había tenido en la época de Fidias, y me dijo que si llegaba a tener una hija que le pusiera dicho nombre. Recuerdo que en uno de esos viajes, regresando de la ciudad de Puebla hacia México, en medio de un terrible aguacero, al tomar una curva y de bajada, un vehículo mayor que el nuestro casi nos saca de la carretera al momento de rebasarnos, de suerte que perdí el control del vehículo y giramos varias veces, hasta quedar con el carro en posición de seguir el sentido opuesto al de la autopista y en la orilla de una barranca. Por fortuna no hubo daños personales ni materiales. Hube de hacer algunas maniobras para retomar el sentido, mientras tanto la jefita se reía de nosotros, mi persona y una dama acompañante de la maestra, por el susto que llevamos. Después le pregunté por qué no se inmutó con los giros que dio el coche, a lo que me respondió: pues no me da miedo la muerte. Ustedes sienten temor porque se quieren demasiado a sí mismos. A mí lo mismo me da. Cuando íbamos a sitios arqueológicos, invariablemente sucedían cosas. La primera vez que fuimos a la pirámide circular de Cuicuilco, en México DF, me recosté en la hierba que está en la parte superior, y no bien hube de empezar a ensoñar cuando me tocó ver los rituales que se hacían en tiempos remotos en dicha pirámide, cómo se colocaban los sacerdotes y demás oficiantes, cómo se bendecía el maíz antes de sembrarlo para que hubiera una buena cosecha, y se escuchó un mantra de generación que al efecto empleaban. Y durante ese viaje a Egipto, cuando hicimos una cadena en la cámara de la reina de la pirámide de Keops, sucedieron cosas inenarrables. En fin, invariablemente sucedieron hechos extraordinarios en todos los viajes que me tocó acompañar a ese ser tan especial. Subtítulo: Sus bromas y travesuras. Como ya hemos dicho, nuestra amada maestra era de natural alegre.
A veces parecía una niña traviesa y como tal se comportaba. Una broma muy usual que le hacía a las esposas era decirles que sus maridos tenían otra señora, a lo que sucedían múltiples reacciones. Después les aclaraba que se trataba del automóvil, pues su mantenimiento era muy oneroso, tal como si se tuviera un amante, aclaración que provocaba un descanso a las atribuladas señoras, pero en el ínterin ella gozaba con su broma, viendo las reacciones que éstas tenían. En cierta ocasión, antes de vivir en México DF, cuando mi persona era auxiliar del director del monasterio de Guadalajara, venía a la capital a realizar algunos trámites, para lo cual tomaba el autobús después de las 22 horas y a las 7 de la mañana ya estaba en México. Y siempre llegaba primero a la casa de la maestra, donde desayunaba, me arreglaba y después iba a realizar mis diligencias. Pero esa noche, al momento de tomar el autobús, me bajaron de dos policías, pues un señor decía que le había robado su billetera. Resultó ser que el citado caballero era policía en México, a donde se dirigía. Además lo acompañaba un hermano que también era policía judicial en Guadalajara. Me llevaron al área de seguridad de la terminal de autobuses, me interrogaron, me esculcaron todo, pero absolutamente todo, sin encontrar ni la billetera ni el dinero robado, y me dieron un trato infame, pues el supuesto ofendido era un colega policía. Me preguntaron a qué parte iba, diciéndoles la verdad, es decir, a casa de la señora Arnolda Garro de Gómez, en México DF, y el hermano del supuesto policía robado se comunicó telefónicamente a casa de Dondita, donde por 3 ocasiones le dijeron que no me conocía la señora Gómez, poniéndome en una situación difícil. Cada ocasión que regresaba y me daba la noticia de que no me conocían en tal casa, a mi vez le preguntaba, ¿pero fue ella misma quien le dijo que no me conocía? A lo que el policía judicial, hermano del ofendido, me respondía que ella no había contestado el teléfono, pero que fulano, persona que ahí vivía entonces, le había preguntado y ella afirmó que definitivamente no me conocía. Es de suponerse que la situación se volvía cada vez más grave y el trato cada vez más duro. Pedí entonces al sargento encargado de la guardia que si me creía que había cometido delito, que me consignara al Ministerio Público, hasta que por fin me soltaron, no sin amenazas por parte del supuesto ofendido. Cuando me subí al autobús, ya liberado, me dije, ¿por qué negaría a la maestra que me conoce? ¿Qué mal he hecho? A lo que me respondí, para lo tremendo que soy, este mal rato que he tenido no es nada. Total, que se haga la voluntad del Padre. Y me acomodé para dormirme durante el viaje nocturno. Antes de las 8 de la mañana ya estaba tocando la puerta de la maestra, saliendo ella misma a recibirme, con una mirada pícara, como disfrutando de su broma, excusando su proceder de la noche anterior, al negar que me conocía. Según esto, porque molestaban mucho con el teléfono, excusa a todas luces inverosímil, pero entre tanto me daba desayuno, se la pasó riéndose a mis costillas por todo lo que me había sucedido. Como puede apreciarse, a veces sus bromas eran simples bromas y otras veces tenían el sentido de probarlo a uno. Recuerdo que muy recién llegado a residir en México DF, nos fuimos a un balneario cerca de Cuernavaca, un poco más allá de Alpuyeca, hacia el sur, al que fuimos en varios vehículos, y a nuestro regreso me insistió en que quería conducir su carro, afirmándome que ya había tomado varias clases de manejo y no existía ningún riesgo, por lo que accedí a pasarle el volante. El vehículo era automático y además con mi mano izquierda le ayudaba con el volante. No bien hubimos partido, ya estaba terriblemente arrepentido de permitirle conducir, pues pisaba el acelerador hasta el fondo, de suerte que me la pasé rogándole que bajara la velocidad. Sucedió que al llegar a Alpuyeca,
En vez de tomar a la derecha rumbo a Cuernavaca, siguió de frente, entrando por el camino que lleva a Xochicalco, que es muy estrecho y con curvas cerradas. En verdad que le rogaba y le suplicaba que redujera la velocidad, lo cual hacía momentáneamente y luego insistía en acelerar lo más posible, hasta que al fin me concedió dirigir el vehículo. Para entonces ya estaba pálido del susto. Imagino que igualmente se encontraba Aurus, su hijo, quien vio que le cedí el volante y me insistió en que no lo hiciera. Procuró seguirnos en su coche, pero no se dio cuenta que en Alpuyeca no viramos a la derecha, mientras que él sí lo hizo. Incluso se paró al ver un accidente en la carretera Cuernavaca, pues uno de los vehículos era de color gris, como el que llevábamos nosotros, creyendo que su mamá se había accidentado. La jefita no cesó de reírse de su travesura, tanto por el susto de Aurus como por los ruegos y súplicas que le hice para que me devolviera la dirección del vehículo. Si hubiera de relatar las bromas y travesuras que nos llegó a hacer nuestra querida maestra, este libro no tendría fin. Gustaba nuestra maestra de las carreras de caballos, quizás recordando sus tiempos de amazona, así como de las carreras de automóviles, pues como ya se dijo, disfrutaba mucho de la velocidad. Ocasionalmente hacía apuestas, sobre todo a los caballos de carreras. Pequeñas cantidades, por supuesto, no tenía el vicio de apostar, sino de esporádicamente lo hacía, casi siempre cuando estaba segura de ganar y solo para divertirse. Aunque parezca increíble, pero solamente doy fe de lo que viví al lado de nuestra maestra. Haré el siguiente relato. Recuerdo que una vez en Los Ángeles, California, al desempacar mis cosas, apareció un cuadro que me obsequiaron con una fotografía del sarcófago de un faraón, y la maestra me hizo la observación de que el ángulo superior del látigo que tenía cruzado sobre el pecho originalmente no era así, sino que era curvo, a lo que repliqué que no podía ser, puesto que no era lógico que alguien se tomara la molestia de alterar una pieza arqueológica de tanto valor. Me dijo entonces que sí. ¿Cuánto apostaba? Apostándole $100, y un amigo que nos acompañaba le apostó $50. La jefita aceptó la apuesta y me dijo que nos iba a demostrar que tenía razón. A la mañana siguiente vino a mi cerebro físico muy claro el recuerdo de que durante la noche la maestra nos había llevado a un templo egipcio muy antiguo, llamado el Templo de los Embalsamamientos, que por cierto tenía por entrada una simple curva, pero en el interior tenía un techo en el que brillaban piedras preciosas, donde fuimos recibidos con mucho respeto y alegría por el señor J.A., dueño del templo, quien nos explicó que en efecto originalmente el ángulo del látigo era curvo y no en forma de pico, saliéndose de mi boca a decir: tenía razón, jefita, perdimos la apuesta. Entonces el señor del templo, visiblemente molesto, nos dijo: ¿cómo? ¿Por una apuesta están aquí, en este lugar sagrado? Comprendiendo el error de mi indiscreción, procuré enmendarlo y le dije: señor, con todo respeto, nuestra maestra Litelantes puede venir aquí por cualquier motivo, incluso por una apuesta, y merece el mayor respeto y comedimiento. El maestro J.A. sonrió y nos dijo que, en efecto, ella podía ir en cualquier momento y por el motivo que fuera, que era una gran alegría recibirla, que ese era también su templo. Sirvo la ocasión para afirmar que si el bendito señor Metratón, el ángel de la presencia, es llamado también el señor de los 1000 nombres, número propiamente simbólico, que da idea de sus múltiples nombres sagrados, Nuestra Señora Litelantes es la señora señor de los 1000 templos, pues que tiene 1000 templos y en 1000 templos se le venera, y puede ser que ambos señores pertenezcan a la misma familia. Así que no tuve más remedio que pagar la apuesta, quedándome con mi bolsillo más ligero, pero mucho más alegre mi corazón por haber recibido tan hermosa experiencia. Subtítulo: La llama ardiente de la sabiduría. Nuestra bien amada maestra siempre le hizo honra a su apellido, y fue el lugar de la llama ardiente de la sabiduría.
Era en verdad Atenea encarnada, y quien se tome la molestia de investigarlo comprobará la veracidad de mi afirmación. Nuestra bendita maestra fue el sagrado matras del maestro Samael Aumbeor, su horno, su atanor alquímico, donde el maestro recibió el fuego, la llama ardiente de la sabiduría, para entregarla a la humanidad doliente, para adornarnos esa extraordinaria sabiduría que permaneció oculta durante milenios.